En este primer capítulo de Ruta Quetzal BBVA van a viajar con nosotros y con sus familias y van a empezar la verdadera aventura. Hemos cumplido 20 años de viajes, aventuras y expediciones. Hemos recorrido todos esos caminos con 300 chicos y chicas, cada vez distintos. Me acuerdo que la primera vez, una de las primeras veces, el 85, en un solo viaje fuimos 700 expedicionarios. Estos viajes iniciáticos vamos a recorrerlos y a recordarlos con ustedes para vivir estas aventuras de estos 20 años en estas Navidades, que van a ser muy importantes porque en estas Navidades nuestros jóvenes tienen que empezar a trabajar, a escribir para conseguir esas becas y poder estar con nosotros el año que viene. Ya hemos cumplido 20 años. 20 años de viajes, aventuras y expediciones. Durante este tiempo, miles de jóvenes de todo el mundo han tenido la oportunidad de participar en este programa cultural. Un aula itinerante donde se combina academia y aventura. Un viaje de estudios que se convierte en una experiencia vital para nuestros aventureros. Una aventura protagonizada cada año por cerca de 320 jóvenes de más de 50 países, que nos ha permitido acercar los horizontes entre España y América. Los jóvenes que participan en la Ruta Quetzal BBVA son seleccionados entre los mejores estudiantes de España, Iberoamérica, Europa y otros continentes, y son elegidos por los ministerios de educación de cada país. En el caso de los jóvenes españoles deben presentar un trabajo histórico, literario, plástico o musical. Un jurado designado por la Universidad Complutense selecciona los 150 mejores trabajos presentados. El objetivo de este viaje es conformar una experiencia de vida única, en la que los participantes emprenden una aventura personal que les educará como personas y ampliará sus conocimientos a través del estudio de diferentes disciplinas académicas, como la historia, la antropología, la botánica, la geología o la literatura. Al mismo tiempo, el programa aporta a los jóvenes una mayor sensibilización hacia los problemas del medio ambiente y la conservación de la naturaleza, y la tolerancia entre diferentes pueblos y culturas. Ruta Quetzal BBVA es un programa iniciático, ilustrado y científico, en el que se mezclan cultura y aventura. Gracias a él y a lo largo de 20 años, más de 8.000 jóvenes europeos y americanos han tenido la oportunidad de descubrir las dimensiones humanas, geográficas e históricas de otras culturas tan diferentes a las suyas como puedan ser las viejas civilizaciones mediterráneas o las culturas precolombinas, muy distantes en el espacio y en la concepción de la vida, pero al mismo tiempo fusionadas en un fructífero mestizaje que todavía hoy conforma decisivamente nuestro mundo. En el transcurso de estos 22 años de grandes expediciones y donde hemos recorrido esas aventuras a través de las ruinas, a través de las piedras que han estado mudas muchos siglos, hasta que con los arqueólogos vamos, las conocemos y nos hablan de qué contaban esas civilizaciones precolombinas en las Américas, en el norte, en Mesoamérica y en Sudamérica. En
el transcurso de las diferentes rutas realizadas en estos años, los expedicionarios han conocido las áreas arqueológicas más importantes del continente americano. El estudio de las antiguas civilizaciones precolombinas nos ha permitido descubrir el apasionante bagaje cultural de Iberoamérica antes de que llegaran los primeros españoles. Como la cultura maya en Chichén Itzá, Cobá, Tulum, Calakmul o Palenque en México, Tikal o Yatzá en Guatemala, Ocopán en Honduras, la cultura inca en Sacsayhuamán o Machu Picchu en Perú, la cultura moche en Sipán, Perú, la teotihuacana en Teotihuacán, México, la arawak en Puerto Rico o la cultura nazca en Perú. Hemos rememorado los 4 viajes de Colón a América. Hemos seguido a los grandes conquistadores españoles protagonistas del encuentro entre dos mundos, como Hernán Cortés, Francisco Pizarro, Álvar Núñez Cabeza de Vaca o Francisco de Orellana. Nuestros expedicionarios han recorrido, yo creo, los lugares geográficos más importantes de América, del norte y del sur. Nuestras expediciones han recorrido en estos años decenas de miles de kilómetros a lo largo y ancho del continente americano. Desde las heladas cumbres andinas hasta la impenetrable selva amazónica, hemos descubierto su inmensa diversidad geográfica. Los jóvenes han conocido algunos de los tesoros geográficos más singulares de todo el continente americano, como el Salto del Ángel en Venezuela, la Barranca del Cobre o el Cañón del Sumidero en México, el Salar de Uyuni en Bolivia, el lago Titicaca en Perú y Bolivia, o las Cataratas de Iguazú en Brasil, Argentina y Paraguay. Y este año verán ustedes nuestra subida al Pacaya, en Guatemala, que precisamente cuando subimos 5 días antes apareció un 6º cráter que empezó a crear un río ígneo, un río de fuego por el que fueron, no por el mismo río, sino por las orillas, nuestros jóvenes. Creo que fue una aventura en que nos ha hecho vivir, convivir y cosas que los chicos nos dicen, mira Miguel, yo voy a contar esto a mis nietos, ya saltándose los hijos, a los nietos lo van a contar. El estudio de la vulcanología ha sido protagonista en numerosas ocasiones del programa académico seguido en la expedición. La ascensión hasta el cono del cráter ha sido muchas veces todo un enorme desafío, pero el esfuerzo y tenacidad de los expedicionarios nos ha permitido conocer algunos de los volcanes más importantes de América. La ascensión hasta el cono del cráter ha sido muchas veces todo un enorme desafío, pero el esfuerzo y tenacidad de los expedicionarios nos ha permitido conocer algunos de los volcanes más importantes de América, como el volcán Pacaya en Guatemala, el Soufrière en la isla de Guadalupe, el Cotopaxi en Ecuador, el Poás en Costa Rica, o los volcanes Paricutín, Popocatépetl o San Martín de Tuxtla en México. Con nuestro programa Ruta Quetzal BBVA conocemos cómo viven esas comunidades, pues en el Amazonas, en Panamá los Emberás, en el norte, en el sur, en Paraguay, esas comunidades que guardan secretos de miles de años y que son los verdaderos ecologistas, los que han cuidado esa selva, pero no como los científicos, no como los ecologistas científicos, sino los ecologistas de verdad. Tienen que convivir con la naturaleza y nuestros jóvenes aprenden ese sistema y sobre todo descubren que para ser feliz hay que tener menos cosas, para ser feliz necesitar menos. Eso lo aprendemos en la selva.
el conocimiento y aprendizaje de la forma de vida de algunas comunidades indígenas ha sido una de las experiencias que más ha impactado a los expedicionarios. Como guardianes de las costumbres ancestrales, los ritos y las ceremonias de cada pueblo representan la memoria nacional y las raíces de muchos países iberoamericanos, como los tarahumaras y los purépechas en México, los quichés en Guatemala, los emberás en Panamá, los quechuas en Perú, los moxos en Bolivia o los indígenas guaraníes y chamacocos en Paraguay. Después del descubrimiento de América, después de que en 1492 Colón descubrió América, se han hecho por el hombre blanco dos grandísimas construcciones, megaconstrucciones. Una de ellas es el Canal de Panamá, que nos ha impresionado porque precisamente ya con Carlos V fueron las primeras noticias para hacer y para que los barcos pudieran ir del Atlántico al Pacífico. Eso se construyó pues hace 100 años, a principios de 1905, 6, 7, empezó ya esas grandes esclusas que hicieron a través de agua dulce, porque el Canal de Panamá tiene el río Chagres y la lluvia, y con esa agua dulce pueden pasar los barcos, y ahora es noticia porque Martín Torrijos, su presidente actual, quiere ampliarlo para que vayan barcos mayores, para que puedan pasar barcos mayores. Y después también una gran construcción fue el observatorio que en Arecibo, en Puerto Rico, visitaron los chicos y vieron aquella grande, una especie de sartén enorme, donde veían y donde estaban en comunicación con otros mundos, hasta ahora no conocidos, inhabitados, pero que ya en el siglo XIX yo me acordé como empecé a leer libros de pequeño de Flammarion, que un poco filosofaba con todo lo que había más allá. Vean de noche, miren de noche hacia arriba, fuera en el campo donde no hay contaminación lumínica, y puedan ustedes soñar, soñar y soñar. El año pasado cumplimos los 20 años de haber conocido y descubierto el Amazonas. Nosotros descubrimos ese gran río de 5.000 kilómetros que el año 79, nuestro programa, en aquel momento se llamaba Aventura 92, en aquel momento se llamaba Descubrimiento del Amazonas, bajó desde Urubamba, el río Sagrado, hasta Belén do Pará. Y descubrimos, y hemos viajado este año pasado, precisamente por Iquitos, que en 1905 es lo que da lugar a esa novela de Julio Verne, La Yangada, la balsa. La balsa o yangada fue la obsesión que yo tuve siempre y logré con mi mujer Marisol y mi hijo Rodrigo, cuando Rodrigo tenía 10 años, hacer una balsa con 2 canoas de indígenas, puse una choza, puse una biblioteca y bajé esos ríos, y yo creo que eso es vivir la historia. Hay que repetirla, vivirla y conocerla. Aquel 12 de febrero, día de Santa Eulalia de 1542, cuando Francisco de Orellana descubre el Gran Río. El año pasado quisimos rememorar la primera expedición de aventura y conocimientos, aquel lejano viaje por el Amazonas de 1979. 20 años después de aquella experiencia, volvimos a los mismos escenarios donde se desarrolló aquella primera expedición, el Amazonas y las ciudades incas de los Andes peruanos. Otro punto álgido de nuestro programa fue la lectura del capítulo 8 del primer tomo del Quijote en Urquilla Algea, ese parque eólico entre Guipúzcoa y Álava, donde todos los molinos de viento de hoy daban las vueltas, y ahí leíamos precisamente cuando en el capítulo 8 dice: del buen suceso que el valeroso Don Quijote
estuvo en la espantable y jamás imaginada aventura de los molinos de viento, con otros sucesos dignos de feliz recordación. Y eso lo leímos en vascuence, en euskera, en castellano y en quechua. En esto descubrieron 30 o 40 molinos de viento que hay en aquel campo. Beste zenbait gertakizun ere bai, benetan gogoangarriak. Kutana wasikunawan mahanakui. Sokta capítulo nisha. Waira kui nishpan kutana wasikunawani. Tukui y ayipaj. Bueno, lean el Quijote en estas Navidades, que merece la pena. Durante la expedición por el altiplano peruano, uno de los estudios seguidos por Ruta Quetzal BBVA fue conocer la difusión que la obra cumbre de la lengua castellana, El Quijote, tuvo en Perú. Cuando se conmemora el 4º centenario de la publicación de la primera parte del Quijote, descubrir el impacto que tuvo la llegada de la obra de Miguel de Cervantes a Perú fue uno de los momentos más importantes vividos el año pasado. En estos 400 años, El Quijote ha sido publicado en centenares de ediciones y traducido a más de 70 lenguas e idiomas. El arraigo centenario de la figura del Quijote en Perú merecía que los indígenas pudieran leer la obra de Cervantes en su idioma materno, el quechua, una lengua hablada por más de 20 millones de indígenas quechuas de Ecuador, Perú, Bolivia y Chile. A partir de este año, y gracias a una iniciativa personal del director de la expedición, Miguel de la Cuadra Salcedo, se ha publicado la primera edición en lengua quechua. Un ambicioso proyecto editorial que ha sido posible gracias al patrocinio de la compañía minera Castro Virreina, la colaboración del diario limeño El Comercio y la participación decisiva del académico y periodista Demetrio Tupac Yupanqui. Hawia corazón coman mi chayamunchis caiman. Caimi Machu Picchu, nispan sutianco, Wilka yachtata. Hoy veía. Para conmemorar los 20 años de la expedición se celebró en la sede central de BBVA de Madrid una exposición dedicada a Ruta Quetzal BBVA. El acto de inauguración fue una excelente oportunidad para reunir a todos los que hacen posible que este programa sea una realidad año tras año. Con una innovadora puesta en escena, la retrospectiva ha recogido lo más significativo de Ruta Quetzal BBVA a lo largo de los años. Durante casi 2 meses, la exposición 20 años de Ruta Quetzal BBVA recibió miles de visitantes que pudieron conocer de cerca la historia de la expedición. La nueva edición de Ruta Quetzal BBVA ya está en marcha. En la rueda de prensa celebrada el pasado mes de octubre en Madrid, el presidente del BBVA, Francisco González, presentó a los medios de comunicación la nueva Ruta Quetzal BBVA 2007, la huella de la nao de China en México. En BBVA queremos ser, y creo que lo somos, sinceramente lo somos, una empresa ciudadana. Lo llevamos muy metido dentro de nuestra cultura corporativa y por eso tenemos un amplio programa de responsabilidad corporativa muy focalizado en los sectores de la educación, de la cultura, la juventud y la solidaridad y en las áreas geográficas de España y América. Y por eso nos comprometimos en su día con Ruta Quetzal y le hemos puesto nuestra marca BBVA. Y por eso vamos a seguir impulsando con todas nuestras fuerzas los valores que la ruta representa. No podemos olvidar que el patrocinador principal de este programa también celebra su aniversario. Hace ahora 150 años que se creó la entidad que hace posible que Ruta Quetzal sea una realidad. La expedición de 2007 será la 22ª edición de este programa, dirigido a jóvenes nacidos en los años 1990 y 1991. Yo creo que, en definitiva, me parece que están en una iniciativa que es buena per se, pero que en este caso, en esta aventura concreta, significa un poco poner de relieve la importancia creciente que Asia va a tener en el destino de nuestra América.
Y yo creo que hay que mirarlo como nuevamente en esa perspectiva histórica. España ha sido un puente entre Asia y América, deberá seguir siéndolo, habrá que explorar nuevas oportunidades, y yo creo que pedirle a la juventud que tome conciencia de la historia, pero también del presente y del futuro, es la primera y gran contribución que hace este programa a América. Y uno de los aspectos que más valoro de la ruta es que los estudiantes que participan en ella, además de convertirse, algo que me encanta, en cronistas y promotores del programa, inician una cadena de amistad y de relaciones en este mundo globalizado a través de asociaciones de expedicionarios, lo que significa que el valor del viaje no termina en la expedición, sino que la fuerza de las vivencias, de las experiencias, de las anécdotas que los van marcando, sirven en muchos casos para siempre, a lo largo de toda su vida. Para que sea más alto el nivel de conocimiento y de interés por lo que es Iberoamérica, y una historia a veces que no es suya, porque vienen lituanes, vienen húngaros, como sí tienen a través de el hermano Carlos V, pero en fin, yo creo que es muy importante la participación de el Instituto Cervantes en toda Europa. Nos va a ayudar precisamente para levantar el nivel académico. La nueva edición seguirá la estela de una ruta de navegación que revolucionó el orden mundial hace más de 400 años. El descubrimiento del tornaviaje, el viaje de ida y vuelta entre América y Asia. Para el año 2007 va a ser el año, como nos dice el rey en ese mensaje a todos los jóvenes, es el año de España en China, el año 2007, con un embajador especial, en misión especial, y los muchachos van a trabajar. Tenemos aquí todos los folletos que tienen que empezar, ya sabéis, a hacer los trabajos que vienen aquí, unos trabajos sobre la huella de la nao de la China en México, porque es China, pero es China que llena esos galeones y desde Manila vienen a Acapulco. Vamos a visitar Acapulco, vamos a subir esas playas y vamos a ver el galeón de Manila, ese galeón o nao de la China que está intacto, hundido, claro está, pero todo lo que estaba dentro son estos tesoros que están en el Museo Naval de Madrid. Aquí está la plata, sobre todo, que iba a China, porque China no tenía plata. Las monedas reselladas por los banqueros chinos, reales de A8, todos estos están hechos en Potosí, en México, y después nos traían de allá lo que es la porcelana Ming. Era la época del 1600, ese galeón se hundió a principios de 1600. Y aquí tenemos algunos de aquellos tesoros que llenó después México, Nueva España, y que desde Veracruz llegó a España y conocimos por fin qué era China. Estudiar, trabajar y presentaros, y veréis cómo vais a ganar esa gran beca para visitar las selvas y las costas de México el año que viene. Dentro de muy poco podrán ustedes ver en la 2, en Televisión Española, los 13 capítulos de la aventura por la serpiente emplumada, por aquellas ciudades mayas que atravesamos Guatemala, Belice, Yucatán y después entramos en España. Los expedicionarios Ruta Quetzal BBVA 2006 han vivido durante 6 semanas una aventura plena de conocimientos y experiencias. La ruta es una escuela de aprendizaje donde, además de conocer el legado histórico y cultural de la civilización maya, los ruteros aprenden a conocerse a sí mismos. Dentro de muy poco podrán todos ustedes seguir aquí, en la 2 de Televisión Española, la crónica de Ruta Quetzal BBVA 2006, que ha transcurrido por tierras de Guatemala, Belice, México y España. La expedición a las selvas de la serpiente emplumada. El viaje empieza, carguemos ya nuestras mochilas. Abre la jaula y deja los sueños volar. Mira a lo lejos las verdes montañas perdidas. Siente en tu alma el aroma de la libertad. Quiero volver al lugar que cambió mi manera de hablar, de cantar, de reír, de saltar, de llorar, de volar, de escribir y de amar, de pensar.
pesar de sentir, de ladrar o maullar allí donde nació la amistad, bajo el vuelo del Quetzal. Por eso canto una vez más, bajo el vuelo del Quetzal.